Bienvenidos a la especialidad hidráulica aplicada a maquinaria pesada, en especial Caterpillar. Quien les habla, el ingeniero Luis, encargado de la parte hidráulica, y hoy vamos a tener por lo menos 10 horas de especialidad en lo que viene a ser sistemas hidráulicos. Para ello te vamos a presentar los temas, ¿sí?, que vamos a tratar durante estas 10 horas, ¿sí? La clase, si bien es cierto, se dicta de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hora peruana, ambos días, ¿sí? Los temas son los siguientes. Vamos a iniciar con simbología, lo que vemos al fondo de su pantalla, ¿sí?, todo lo que son símbolos. Vamos a hablar de actuadores hidráulicos, se refiere a bombas, cilindros, válvulas, controles, cómo funcionan internamente. Vamos a hablar de lectura de esquemas hidráulicos. Para ello vamos a hablar del circuito hidráulico piloto, ¿sí?, y circuitos hidráulicos de alta presión. Durante la clase también vamos a hablar de fallas más frecuentes y presiones principales, ¿sí?, las presiones que mayormente trabajan los sistemas hidráulicos. Esos son los temas. Como vemos, iniciamos desde lo básico, que es simbología, que viene a ser hidráulica 1, ¿sí?, o hidráulica básica, y terminaremos con lectura de planos hidráulicos, ¿sí?, lectura de circuitos de alta presión, que viene a ser hidráulica 3, hidráulica avanzada, ¿no? La hidráulica está dividida en 3 ramas, lo llaman, ¿no? Hidráulica básica, intermedia y avanzada, ¿sí? O hidráulica 1, hidráulica 2, hidráulica 3. ¿Sí? Entonces, hidráulica básica siempre tiene que ver con simbología. Recordar, señores, si no sabemos de símbolos, si no sabemos qué representa, cómo funciona, no vamos a poder leer un esquema hidráulico. La idea es tener los esquemas hidráulicos de cualquier fabricante, ¿no?, y saber por dónde iniciar, cómo hacer seguimiento y dónde finalizar, ¿sí? Obviamente, siempre aplicando las técnicas para no perdernos, ¿no?, durante el seguimiento a los circuitos hidráulicos. Vamos a iniciar para ello en lo que viene a ser lo más básico, ¿no? Es importante conocer qué será la hidráulica, ¿no? ¿Qué es la hidráulica? Muchos hablan de hidráulica, algunos hablan de oleohidráulica, ¿sí? Entonces, la hidráulica en realidad es una tecnología, ¿no?, que para que funcione un sistema se usa un líquido. Por lo general, en maquinaria pesada, en Caterpillar, usamos un SAE 10, ¿no?, aceite hidráulico SAE 10, ¿sí? Entonces, con este líquido lo que vamos a hacer es transmitir energía, ¿no? Transmitir energía, lo necesario para mover, para hacer funcionar, para desplazar lo que vienen a ser los actuadores, que vendrán a ser los cilindros, y obviamente estos se encargan ya de mover los implementos, ¿no?, o cucharones, como lo queramos llamar. Entonces, esa es la hidráulica, ¿no? Es una tecnología que usa un líquido, obviamente, para mover grandes cargas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo, ¿sí?, en su pantalla, por ejemplo, ¿no?, aplicando, a través de esta maqueta, ¿no?, aplicando un líquido, usando un líquido, aplicando una pequeña fuerza. Esta fuerza, obviamente, se distribuirá en todas las direcciones, ¿sí?, dentro, obviamente, de las líneas que finalmente se irán hacia un actuador, ¿no? Entonces, este actuador lo que hace es mover a un mecanismo, mover a un implemento, mover a un cucharón, ¿no? Pero durante todo este circuito, obviamente, tenemos muchos componentes terceros, se podría decir, como válvulas, ¿no? Diferentes tipos de válvulas. Están los controles también, controles principales. Obviamente están los generadores de flujo, que son las bombas. Y finalmente estarán los actuadores, ¿no? Que podrían ser los cilindros o motores hidráulicos, ¿sí? Bien, entonces la hidráulica usa un líquido. Les decía, en maquinaria Caterpillar por lo general es un SAE 10W, ¿no? ¿Por qué usamos un líquido? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué usas un líquido en estos sistemas? Ojo, los líquidos toman la forma, obviamente, de un recipiente, ya sea de una bomba, ya sea de una válvula, ya sea de un cilindro, ¿no? Entonces, los líquidos prácticamente son incompresibles. Ojo, los líquidos son incompresibles. La misma fuerza que aplicas, por ejemplo, en F1, ¿sí?, esta fuerza se aplicará a la salida, ¿no?
Quizás se multiplicará por diferencia de áreas, pero más no el líquido se comprime. El líquido es incompresible, ¿no? Entonces, por ello es que se usa los líquidos, los aceites, con la finalidad, obviamente, de multiplicar fuerzas, ¿no? De multiplicar fuerzas a través, obviamente, de las diferencias de áreas. Ahora, ¿por qué no usamos un gas o por qué no se usa aire? En realidad, en algunas máquinas sí se usa aire, ¿no? Existe la neumática, ¿no? Existe la neumática, pero ¿cuál es la diferencia entre la neumática y la hidráulica? Que la neumática sí es compresible, el aire sí se comprime, ¿sí? Entonces, por lo general se usa en sistemas de bajas presiones, por ejemplo, en los frenos de las motoniveladoras, ¿no? De las 140H, por ejemplo, ¿no? Se usa todavía lo que viene a ser la neumática. Son frenos de aire y en muchas máquinas se usa la neumática, ¿no? Pero obviamente con estos sistemas funcionan con bajas presiones, a diferencia de la hidráulica, ¿no? La hidráulica supera los 5000 PSI, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los líquidos no se comprimen, ¿sí? Los líquidos no se comprimen. Muy bien. Entonces, ya tenemos claro que en la hidráulica usamos un tipo de aceite, ¿sí? Un tipo de fluido para transmitir energía. Ahora, este fluido tiene ciertas características principales, ¿no? Por ejemplo, transmite potencia, ¿sí? Transmite potencia. ¿Qué más hacen los fluidos? Lubrican. ¿Qué más hacen? También sellan, enfrían y limpian. ¿Sí? Esas son las características o funciones de un líquido. A diferencia de la neumática, que el aire o el gas no va a hacer todas estas características, ¿no? Entonces, en cambio, el fluido sí. Por eso existen los filtros donde obviamente se atrapan las impurezas de los desgastes que pueda existir durante el sistema hidráulico, ¿no? Y muy aparte también enfrían, ¿no? Enfrían los componentes y obviamente lubrican. Muy aparte de transmitir la potencia, ¿no? Para mover los mecanismos. La viscosidad. Es importante saber de viscosidad. Estamos hablando de los principios de la hidráulica. Estos son, obviamente hay mucha teoría, hay mucho contenido, pero lo que más se necesita es lo que más vas a usar es lo que estamos hablando, ¿no? Esto tienes que saber sí o sí. Pues te pueden preguntar en una entrevista, ¿no? Y muy aparte de eso, tienes que conocer qué es la viscosidad, ¿sí? Ojo, ¿qué es la viscosidad? Los aceites, los tipos de aceites, no solamente un aceite hidráulico, puede ser un aceite de transmisión, puede ser un aceite de motor, su viscosidad es diferente. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de viscosidad? La viscosidad es la medida de la resistencia de los líquidos a fluir a una determinada temperatura. O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así, no? Vamos a la pizarra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tengo acá un SAE 10, ¿sí? Y tengo acá un SAE 50, por ejemplo, ¿no? Acá le pondremos SAE 10, ¿sí? SAE 10, 10W, ¿sí? Y acá le pondremos un SAE 50W, ¿no? 50W. Ahí está. Me dice que es la resistencia y acá estará la superficie, ¿no? Imaginemos que hemos puesto estas dos gotas en una pared, ¿no? Entonces me dice que es la resistencia de un líquido a fluir. Si yo le pongo acá un tiempo determinado de, digamos, de 1 minuto, ¿sí? 1 minuto. Muy bien. Eso quiere decir que verificaré cuál de los dos, ¿sí? Desciende con más rapidez. Ojo, cuál de los dos desciende con más rapidez. Y más o menos será de la siguiente manera. Si me dicen que si me dicen que la viscosidad es la resistencia de un líquido a fluir, entonces mientras menos viscoso sea, va a fluir con más rapidez, ¿sí? Ojo, va a fluir con más rapidez. Y mientras más viscoso sea, va a tener una cierta resistencia a fluir, ¿sí? Va a tener una cierta resistencia a fluir. Eso quiere decir que acá un SAE 10W
descenderá mucho más rápido que un SAE 50. Esa es la viscosidad, ¿sí? Esa es la viscosidad. Muy bien, entonces, ahora sí ya sabemos a qué se refiere cuando habla de viscosidad. Sin embargo, existe un índice de viscosidad. ¿A qué se refiere el índice de viscosidad? ¿Sí? Ojo, así como hay aceites, hay un producto bueno, también existe un producto que es de mala calidad, ¿no? Entonces, el índice de viscosidad se refiere a la medida del cambio del espesor de los líquidos. Ojo, se refiere a la medida del cambio del espesor de los líquidos dependiendo a las temperaturas, ¿sí? Ojo, dependiendo a las temperaturas. Eso quiere decir que de acuerdo a las temperaturas, el aceite se va a volver o más líquido o demasiado líquido, ¿no? Entonces, si se vuelve demasiado líquido, este tiene un mal índice de viscosidad. Perdón, entonces a eso se refiere el índice de viscosidad. Obviamente hay una herramienta y todo lo demás, ¿no? Para medir el índice de viscosidad, que eso ya no entra al tema. Lo que necesitamos saber es qué es la viscosidad y qué es el índice de viscosidad. Entonces, si nos centramos en los aceites para los sistemas hidráulicos, que por lo general son los SAE 10W, entonces, si agregamos un aceite de mala calidad, obviamente vamos a tener problemas, ¿no? Al momento del funcionamiento de lo que vienen a ser los sistemas hidráulicos. Porque al momento de llegar a 50, 55 grados, que normalmente es la temperatura de trabajo de un sistema hidráulico, este aceite probablemente se vuelva como agua, ¿no? Demasiado líquido. Entonces, diríamos que tiene mal el índice de viscosidad. Efecto orificio en hidráulica. Perdón, para ir entrando ya un poco a lo que vienen a ser los temas. El efecto orificio en hidráulica se refiere a lo siguiente, ¿sí? Se refiere a lo siguiente. Hay que tener en cuenta, señores, que las bombas no producen presión. Ojo, las bombas no producen presión. Estamos mal acostumbrados a hablar presión de bomba, ¿sí? Para todos los hidráulicos, presión de bomba, y eso es un grave error, ¿sí? Es una mala costumbre. Las bombas no producen presión. Lo que sí deberíamos hablar es presión del sistema de la bomba. Ojo, presión del sistema de la bomba. Ahí sí las cosas cambian, ¿sí? Ahora, las presiones, ¿dónde se generan? Se generan en las restricciones. En todos los sistemas hidráulicos, en todo el sistema, siempre va a haber restricciones. Entonces, por lo general, acá tenemos un manómetro, ¿sí? De 120, dos manómetros de 120, y acá tendremos una restricción, ¿sí? Acá tenemos una restricción. Entonces, como acá tengo una restricción, va a variar, obviamente, el flujo. Al variar el flujo, también va a incrementarse la presión, porque lo estoy restringiendo el paso, ¿sí? Estoy restringiendo el paso. Entonces, que quede claro esa parte, ya para entrar a la hidráulica, que las bombas no producen presión, ¿sí? Las bombas no producen presión, producen flujo. Bien. El primer tema, sí, ojo, el primer tema hemos dicho que es simbología, sí, el primer tema es simbología. Entonces, todos los esquemas hidráulicos están compuestos por símbolos. Todo en hidráulica, señores, todo en cualquier esquema hidráulico, acá tenemos varios esquemas hidráulicos. Todo lo que podemos ver en esto de acá, que parece bastante complicado leerlo o interpretarlo, hacerle seguimiento, todo es simbología, ¿sí? Si no sabemos qué representa un cuadrado, un símbolo en un esquema, no vamos a saber, no vamos a poder leer en un esquema hidráulico, no vamos a poder interpretar. Si no sabemos todas las características que tiene, por ejemplo, este símbolo, ¿no? Bastantes características. Si no sabemos, no vamos a poder interpretar un plano hidráulico. Acá tenemos otro de otra máquina, por ejemplo. Igual, tenemos símbolos, símbolos, símbolos. Acá tendremos otro, por ejemplo, ¿no? Un poco más, se podría decir más antiguo, ¿no? Símbolos.
Este es el más antiguo, perdón. Por ejemplo, ¿no? Igual, todos son símbolos, ¿no? Símbolos, señores, todos son símbolos, simbología, líneas, cuadrados, círculos, todo es simbología. Hasta los más modernos, por ejemplo, una M, ¿no? 40M, es simbología, ¿sí? Simbología, todo es simbología. Entonces, mucha concentración en esta primera parte. En realidad, concentración en todo el tiempo que lo vamos a dictar. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, vamos a iniciar con lo que viene a ser simbología. Entonces, señores, los símbolos están en todos los esquemas hidráulicos y vamos a interpretarlos cada uno de estos símbolos, ¿sí? Vamos a iniciar por lo más, por las líneas, en este caso, ¿no? Líneas de trabajo. En cualquier esquema hidráulico que ustedes vean una línea continua, es por lo general una línea de trabajo. ¿A qué se refiere línea de trabajo? Una manguera, ¿sí? Ojo, una manguera, una manguera. Esa es una línea de trabajo. Entonces, luego vamos a revisar el esquema hidráulico. Siguiente, línea piloto, ¿sí? Línea piloto. Más o menos para que ustedes se puedan centrar ya en qué es lo que es piloto. ¿Será piloto de avión? No, no, no. Las líneas piloto o los sistemas hidráulicos piloto son los que se van directamente a los joysticks del operador. Ojo, por ejemplo, si subes a una excavadora y mueves la palanca o joystick, que como lo puedas llamar, lo que vas a tener ahí es una baja presión que se le llama presión piloto. En algunas máquinas, como en las excavadoras, hay una bomba independiente para estos sistemas hidráulicos piloto. En la mayoría de máquinas ya más modernas, la presión piloto se genera dentro del sistema hidráulico, ¿no? Entonces, eso quiere decir que ya la cabina ya no tendrás presión piloto, sino tendrás la parte electrónica, ¿sí? Muy bien, entonces, una línea piloto es de esta forma, ¿sí? Ya tiene separaciones, como vemos, ¿no? Entonces, los planos hidráulicos vas a encontrar en los planos este tipo de líneas, ¿sí? Línea piloto. Tendremos una línea de drenaje. Miren la diferencia entre una línea piloto, ¿sí? La línea de drenaje tiene separaciones más cortas y estas son las mangueras que van de retorno hacia el tanque, ¿sí? De retorno hacia el tanque. Vamos a revisar los planos para que ustedes se vayan ubicando, los que han impreso sus planos hidráulicos. Les decía, una línea continua ya sabemos que es una línea de trabajo, ¿sí o no? Una línea que puede ir hacia los motores, ¿sí? Hacia los motores de giro, de traslación, o que puede ir directamente hacia los cilindros. Quizás acá en los planos de Caterpillar lo vemos a colores, pero en otros fabricantes todo va a ser negro, ¿sí? Pero sin embargo, si yo ya sé de simbología, el símbolo es el mismo. Hemos hablado de circuitos piloto, les decía, son las líneas que van desde los joysticks, ¿sí? De la cabina, por ejemplo, acá tenemos el joystick, acá está el joystick derecho, ¿sí? Este es el plano de una excavadora hidráulica, ¿no? Entonces, si te ubicas imaginariamente en la cabina, acá tendrás el joystick derecho, ¿sí? Acá tendrás el joystick izquierdo. Entonces, si mueves estos dos joysticks, vas a dejar pasar una presión piloto que se irá hacia ¿dónde? Hacia el control, ¿sí? Hacia el control, ¿no? Quizás estamos adelantándonos un poco, pero la idea es entender las líneas piloto. Y acá vemos las líneas piloto. Ahí están, ¿sí? Todas las líneas piloto son las que llegan a las válvulas direccionales, por lo general, en un control hidráulico. Ahí está, líneas piloto, ¿sí? Líneas piloto. Vamos a verificar otro esquema hidráulico, las líneas piloto. Por ejemplo, este es de un cargador frontal, ¿sí? Líneas piloto. ¿Hacia dónde van a llegar las líneas piloto? O la presión piloto hacia las válvulas direccionales. Ahí está, ¿no? Las líneas piloto. ¿Cómo diferencio una línea piloto y una línea de drenaje que lo acabamos de estudiar? Esta es una línea piloto con separaciones un poco más anchas y esta es una línea de drenaje. Miren la diferencia. Lo hacemos un poco más grande, ¿sí? Entonces, si tienes tu esquema impreso, escríbelo, ¿no? Línea piloto, las que van a las válvulas direccionales. Y esta es una línea de drenaje. Ahí está. Ahí vemos la diferencia, ¿no? Línea piloto, línea de drenaje. Las líneas de drenaje se van directamente ¿hacia dónde? Hacia el tanque. O sea, son mangueras que se van directamente hacia el retorno, ¿sí? Hacia el retorno, que finalizarán, obviamente, en el tanque hidráulico. Ahí está. Todo esto de acá es el tanque hidráulico. Y como vemos, acá hay tipos de líneas, ¿no? Una línea de trabajo, que es una línea completa,
continua y las líneas de drenaje, ¿no? Ahí están las líneas de drenaje. Entonces, obviamente, en todos los tanques tendremos una línea de retorno al tanque y también las líneas de alimentación, ¿sí? En una 140M, ¿dónde vemos pilotaje? Vemos igual en las válvulas direccionales. Ahí está el pilotaje, ¿sí? Ahí está el pilotaje, ¿no? Estas son las válvulas direccionales, ¿sí? Eso lo vamos a estudiar paso a paso. Ahí está, líneas piloto. Entonces, como vemos, hay presión o líneas piloto, ¿no? En cualquier esquema hidráulico. Si ustedes ingresan a un jumbo, a un camión, a cualquier máquina, vas a tener el tipo de línea, de cualquier fabricante, ¿no? Les decía, en algunas máquinas se genera a través de una bomba, en algunas máquinas se genera, por lo general, se genera dentro de los controles, que eso lo vamos a ver en circuitos hidráulicos piloto, para no marearnos, ¿no? Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Vamos a hablar ahora de lo que viene a ser la siguiente tipo, el siguiente símbolo. Contorno de componente. Ojo, contorno de componente. Miren el tipo de línea, ¿sí? Contorno de componente. ¿A qué se refiere contorno de componente? Para ubicarnos, un claro ejemplo en tu domicilio. Yo sé que ahora estás en tu oficina o estás en casa, ¿no? O en tu sala, en el lugar donde estás recibiendo la clase. Tu casa está dividida por cuartos, ¿verdad? Entonces, cada cuarto se podría decir que representa este símbolo o está separado a través de este símbolo. Obviamente, dentro de tu cuarto existen mesas, existen sillas, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere contorno de componente, ¿sí? Contorno de componente. Vamos a verificar el esquema para que se entienda, ¿sí? Vamos a verificar el esquema hidráulico. Me dicen contorno de componente, el tipo de línea. Entonces, en tu plano hidráulico verifica, ¿no? Tienes el de excavadora. Mira acá lo que tienes. Todo esta de acá, ¿sí? Es el control hidráulico, físicamente, ¿no? Ahí está. Contorno de componente. O sea, quiere decir que todo este es un bloque. Sin embargo, dentro de este bloque existen muchas válvulas, ¿no? Pero todo esto es una agrupación. ¿Sí? Todo esto es una agrupación. Por ejemplo, si me dicen, no, necesito que ubiques la válvula de alivio, por ejemplo, se me ocurre del bucket, y voy al plano y digo, está dentro, forma parte, mejor dicho, del bloque de válvulas. O sea, no está en otro lado de la máquina, sino está en el bloque de válvulas. Ahí está. Si abro el cargador, por ejemplo, ¿no? Y no solamente del control hidráulico, puede ser también de la bomba, ¿no? Todo este cuadrado corresponde a la bomba. Sin embargo, me dice que la bomba tiene otro cuerpo más que está unida a la bomba, ¿no? Ahí está. Contorno de componente. ¿Sí? Contorno de componente.